Ya está en vivo. Hola, muy buenas. Bienvenidos. Ahí llegó Shander. ¡Hola, David! Llegué al ni... Acá en Estados Unidos, lo más loco que te ha pasado. O sea, que te digas, mames, güey. O sea, de lo que más me arrepiento, güey. O sea, De lo que más te arrepientes, de que te digas, mames, güey. Pues yo estaba en el bar, güey, y había una doña que desde que yo llegué, una MILF. Ay, No sé si todas ahí, güey, pero había una MILF que yo la conocí desde que yo trabajaba en otro restaurante. Entonces una de esas fuimos al bar y el punto de que estaba borracha, güey, y yo borracho, güey. Entonces yo llegué a hacer fila para el baño de hombres, entonces había más para el de mujeres. Entonces ya era mi turno para el de hombres y me dice, ¿puedes entrar al baño? Pero era el de hombres, y yo le digo, Simón, y nos metimos los dos juntos al baño. Y ahí en el baño, güey, ella se empezó a hacer pipí, güey. Entonces, O sea, es que le estás diciendo mal. Lo que pasó fue que esta morra se metió al baño de hombres con él, ¿sí? O sea, como que se metió a la puerta, que es que está muy lleno, pum. Se metió al baño de hombres con él, ¿sí? Él está haciendo, acá está el orinal. Pero tú estabas antes o tú estabas después, güey. Él O sea, estaba tú- antes. Ok, entonces ella se metió y... no, es Sí, que no, madre, yo estaba ahí parado ahí parado de ella y empezamos a platicar. Y ya en eso me tocaba, me dice, ¿puede entrar? Y yo, Simón, entremos. Y nos metimos los dos. Y ahí adentro, güey, ella se bajó todo para hacer pipí, la mamada, pues. Y el Rolfo. No. Y en eso, pues ya Ganejo llega y su mejor amiga, su amiga con la que estaba ahí, empieza a toc, 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 toc. El baño, toc, 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 el baño, güey, puta madre, güey. Y ya en eso, cuando salgo del baño y todo. Y yo, oh, hijo de puta, fue la peor así de que, hijo de puta, una de las experiencias más de la verga. Y, No, pero y es de- que... no, que te quieren verguear, que no sé qué, que la Sí, verga. pero es que ¿sabes qué es lo chistoso? Porque esa misma vieja, esa misma noche yo estaba bailando y entonces llegó y de repente me dijo, que yo te quiero mucho porque yo soy la que es la mejor amiga que estaba noqueándole la puerta a este güey. Esa morra me quiere coger, ¿sí? Y yo estaba con ella y de repente llegó esta vieja y que bailamos, estábamos bailando y de repente era con una canción de hip hop de como tum tum tum, ¿sí? Ah. Y la morra me coge la cara así, los cachetes, a la película, güey. Me coge los cachetes así y me pone las tetas en la cara así. Y me pone a hacer así. Como Y yo, Sebastián. ¿cómo hacer en el strip club? Tal cual. Que para quien no sepa, es el hermano de este güey, que estos días fue su primer día en el strip club. El mejor día de su vida, se puede decir acá en Estados Unidos. Eso no puedo meter en el video, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Strip club, putas, drogas, alcohol. Pero esa sí estuvo cabrona. Esta noche estuvo Te perro. quiero volver a ir, güey. Ajá, güey, pues que esa... No, mira. al Pony. Sí, al bar, Al bar. ¿Y tú, Mario, cuál es la más loca que te ha pasado acá en Estados Unidos? Nada, güey. Pero Pero nada. siempre bien tranquilo, güey. Pero no, ni O sea, no- que te ya quiero valorar unos morenos así. ¡Ey! What's up, man? O sea, algo, o sea, o que vayas manejando, cualquier cosa. Que casi te mates, ¿no? Nunca- O sea, la experiencia que más recuerdas aquí en Estados Unidos. No A ver, mames. cuento uno, güey, lo que se me ocurre uno. ¿Qué es el pedo, güey? Es que ustedes están muy experimentados en todo, güey. Y yo quiero... Así Lo no estoy, más, güey. lo más loco que me había pasado fue esto. Yo fui a un bar, a un pueblo, y pues acá estaba la morra, yo estaba con mis amigos, no sé qué, estábamos jugando pool. Estaba borracha hasta la verga. Y esta morra no estaba tan linda, no estaba tan fea, era una gorda y buena. Me comenzó a hablar, que no sé qué, y llegamos y concretamos algo, como para ir a su casa, a seguir tomando, no sé qué. Y era en un trailer. Y pues yo llegué, me parqué, no sé qué, ya subió, no sé qué. Y yo ¿Cuántos años llegué, tenía? la morra no era una mil, tenía como unos 26. Mira, No, tu madre, güey. Güey, una mil veces una de Es una señora, 40. es una señora. No, que es un señor puñeta. No, güey, son una mil. Bueno, ok, bueno. 35. Pues creo que pasa que acá, bueno, 26, 27, para esa época, eso fue hace un año. Ok, sí, pero a ver, vamos a. Ya tiene 28, digamos. Contexto sobre eso que dijo Sebastián. O sea, vimos en Mississippi, aquí se casan a los 18 años. Sí, Entonces, mames, güey. para él una mil de 26 años. Entonces esta vieja se entró a la casa y yo me parqué, llegué, le escribí a Lee, le dije, hey, güey, acá está mi locación, si algo me pasa, si no te escribo en 2 horas, llama a la policía. Me metí a la casa y lo primero que vi fue un señor, man, pues, un joven, así sentado en la sala. Y yo, que todo sacado de pedo, no, me saludó normal, todo tranquilo. Y yo dije, no, pues a lo mejor es su roommate, ¿no? Y ella siguió a su cuarto, yo la seguí, nos tomamos unas chelas en el cuarto y cogimos. Yo cogí, terminé, nada, me senté un segundo en el sofá, hablé con el man que estaba ahí. No le pregunté nada, nomás, ay, ¿cómo andó? Así todo bien, O sea, trabajando, sí, súper bien. o sea... Güey, me salí, me fui. Me vine a enterar como hace 3 meses con mi ex, que la vieja que me cogí, el que estaba sentado en la sala, era su esposo. Güey, pero aunque... Güey, ¿qué?
te hubiese matado a la verga, imagínate, por darle celos hizo eso. Pues por eso lo escribí a Lee. No, pero ya muerto, aunque lleguen en media hora, me vale. A vos, tú saliendo de coger del cuarto, güey, te pones a hablar con la gente que está ahí. Pues es que, pues nada, yo estaba hablando con la morra. Pero Y hay pues, gente la- que ve en calzones y, no, ¿y tú quién eres, güey? No soy el esposo, a la vez. No, pues que el güey no me dijo nada, no sé, como WhatsApp, y estaba en su serie, todo normal. Sí. Verga, ya se me olvidó el nombre, pero en estos días ya les consigo el nombre para que la busquen. Se la cojan. Acá en Mississippi, a los negros, que dicen que acá hay diferencia entre ser un negro y un nigger. Ya, vale, güey. Bueno, pues yo decía, acá es la diferencia entre el nigger y el negro. Güey, ¿te vale verga, no? Pues es que sí, si no me estoy explicando, no estoy diciendo. Es diferente. No eres negro, no puedes decir la palabra. ¿Por qué? Es lo que dice. Soy colombiano, soy mixeado, papi, soy micha y micha. Sí, yo puedo decir negro si yo quiero. Hasta mañana. Bueno, les dejo las redes sociales de Sebastián. Man, va a llegar a jugar, maldito racista. Para que lo